Casi. Ok. Vamos a hacer imágenes, pero pues no hay nada mejor que verlo en un paciente real. Este paciente, pues la causa el motivo por el que pidieron el estudio no es relevante ahorita para nosotros. Lo que sí es relevante es que su estudio quedó muy bien. Listo. Entonces, hoy sí va a ser por orden. Vamos a hacer preguntas, alzan la mano y responden. ¿Okay? ¿De dónde a dónde va la aorta? Bueno, sale del ventrículo izquierdo, no, derecho, perdón, del corazón, ¿no? Ya después da la curvatura que sería el callado, ¿no? Ascendente propiamente dicha y descendente, ¿no? Sería la aorta torácica y luego ya desciende por el abdomen, ya se divide en ilíaca. Vale, ¿ventrículo derecho? No, Izquierdo. Izquierdo, ok. Sí, es más bueno, sí recuerda más o menos eso del corazón, ¿no? Están las cuatro cavidades, la aurícula derecha conecta con el ventrículo derecho, de ahí sale las venas pulmonares, que estas van hacia los pulmones, que es lo contrario a todo el sistema. Estas están oxigenadas, llevan sangre oxigenada, y pues por el medio de las cuatro arterias pulmonares regresan a la aurícula derecha, posterior ventrículo izquierdo, asciende del ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, callado aórtico, y aorta descendente. Bueno, ahí no nos tenemos que confundir. El trayecto de aorta torácica, o sea, del callado aórtico hasta el hiato, se llama aorta descendente y es perteneciente a la aorta torácica. El hiato esofágico, que es esta parte que está aquí, ¿te acuerdas cómo quitar eso, Guisón? Ah, sí. Nada más explíquele la flechita. Bien. Esta imagen que tenemos aquí es el esófago, ¿ok? Este es el borde diafragmático que va aquí. Entonces, este es el hiato diafragmático, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, de donde termina el diafragma, hacia abajo, que es hasta donde se bifurca en arteria ilíaca derecha e izquierda, que es aquí, es lo que se conoce como aorta, ¿ok? Entonces va del hiato hacia la bifurcación. Lo vamos a ver en un corte coronal para que lo puedan observar mejor. Ahí está. Ahí se ve muy bien las arterias. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, esto que está aquí es el hiato. A partir de aquí hasta la bifurcación es la aorta. Entonces ahí, ¿cuántas arterias salen de la aorta? Un montón. Pero ahí se pueden apreciar las dos renales, por ejemplo. Las dos renales. Entonces, para el origen de los vasos que da la aorta lo podemos dividir tanto en dorsal, ventral, lateral e inferior. Iniciando con las más prominentes serían las inferiores, que es aquí donde está la bifurcación. Estas se llaman arterias ilíacas comunes, ¿ok? La ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, ¿ok? Entonces se bifurca más o menos a nivel de lo que es L3, L4. Esta L3 es del cuerpo vertebral, ¿ok? Que es aquí. Entonces aquí se bifurca y se forman las ilíacas. Eso es inferior. En su cara lateral, como bien lo mencionó, ¿cuál es tu nombre? Ricardo, pues van a ser las arterias renales, que son estas que ven aquí. Se ven, la verdad, muy bien ejemplificadas. Siempre la derecha va a ser un poco más superior que la izquierda, ¿ok? Y va a ser más corta la de izquierda que la derecha. Esto es porque, pues bueno, como les comenté ayer, la aorta siempre se va a encontrar un poco más a la izquierda de la línea media. Entonces, pues el trayecto de la arteria renal derecha va a ser mayor que el de la izquierda. Cuando nosotros nos piden angiotomografías para evaluar un probable trasplante renal, lo que tenemos que evaluar es eso. Vemos su origen, cuánto es su calibre en sus tres porciones, su diámetro y si existe o no alguna placa de estenosis, tanto derecha como izquierda. Entonces, estas son las laterales. En cuanto a las ventrales,
que son las más importantes que nos vamos a mencionar en esta plática, pues es cuál es el primer vaso que sale en su cara anterior de la aorta. Tal vez Tronco estoy... celíaco. Tronco celíaco. El tronco celíaco y Mesentérica inferior. los libros dicen que es más o menos 1 centímetro en donde el origen inferior de la vena mesentérica. Si lo vemos corroborar aquí en un paciente que sí es más o menos ahí 8 milímetros. En cuanto a las dorsales, pues van a ser las vertebrales que se ven aquí. Si alcanzan a ver estas imágenes aquí, son las arterias que van hacia la columna vertebral, que son los que pues, nos va a irrigar tanto el cuerpo vertebral como el disco. Ya de aquí pues se van a dividir. Esas la verdad no son tan relevantes y pues ya no está en la cavidad abdominal. Entonces vamos a comenzar con el tronco celíaco. ¿Quién recuerda cuáles son las ramas que da el tronco celíaco? Esplénica. La gástrica izquierda. ¿Cuál? Izquierda y hepática. Ustedes nos va a dar 3 ramas, ¿ok? Que es la de, en orden de origen, va a ser la gástrica izquierda, la principal. Después seguimos con la esplénica y después continuamos con la hepática común, ¿ok? ¿Por qué se llama hepática común? Porque prácticamente se irriga, ¿no? Hígado. No, porque también una de las ramas hepática propia. Hepática común, porque esta va a permitir, pues, a su vez se va a subdividir en la hepática propia y en la gastroduodenal, ¿ok? Y derecha, ¿ok? Entonces, en este estudio lo podemos ver aquí. Este es el tronco, ¿ok? Que dicen que mide más o menos 15 milímetros hasta antes de la división. Y pues bueno, corresponde, ¿no? Entonces, el primer vaso que vemos aquí, obviamente esto es en el 60% de la población. Como ustedes saben, pues ahí existen variables, variantes anatómicas que pueden generar que la primer vaso no sea la gástrica izquierda, el primer vaso sea la hepática común o que descienda o que salga de la vena mesentérica superior. En este caso, el primer trayecto que vemos aquí a la izquierda va a ser la esplénica. Este va a ser la rama del tronco celíaco más larga, va a tener un trayecto que es tortuoso, como lo podemos ver aquí, y esta también va a dar algunas ramas, ahorita las vamos a mencionar. Lo importante de la esplénica es que antes de entrar al vaso, que es esta estructura que vemos aquí, se va a subdividir en la gastroepiploica izquierda, que es esta que va aquí, este vasito que lo sigo con mi flechita, y se va a dividir en la esplénica tanto izquierda como derecha, ¿ok? Entonces el siguiente vaso que nos va a dar va a ser la gástrica, que aquí lo podemos ver, este pequeño trayecto que vemos aquí. ¿Sí sigue en el puntero? Sí. Ok. Me perdí. Aquí está. Es este trayecto que sale aquí, esta es la gástrica izquierda, ¿ok? Como su nombre lo dice, pues bueno, va a irrigar lo que es el estómago. Es este. En su cavidad, en su curvatura mayor. ¿Qué sería este? Este es el estómago, aquí podemos ver que tiene gas. Todos los trayectos vasculares que va a irrigar a la curvatura mayor están dados por la gástrica izquierda. ¿Okay? Entonces, el siguiente vaso de importancia del tronco es la hepática común, que es este trayecto que vemos aquí. ¿Okay? Vemos que es más corta que la esplénica y, como lo mencionamos, va a subdividirse en la gastroepiploica, que es este pequeño vasito que está aquí, derecha, que va a irrigar hacia la porción del duodeno y de la cabeza del páncreas en su porción proximal, y a su vez nos va a dar la gástrica derecha, que es este trayecto que va aquí, y la hepática propia.
que es esta. ¿Ok? Aquí es la rama que va a irrigar hacia los segmentos derechos y la rama que va a irrigar hacia los segmentos izquierdos, que serían estos. ¿Ok? Aquí esta arteria es de importancia porque su calibre es hasta 4 milímetros. Cuando es un calibre menor, pues nos puede dar un dato de estenosis y esto nos puede condicionar que haya patologías que predispongan a cirrosis hepática. ¿Ok? Entonces, los 3 vasos que da el tronco, ¿cuáles son? Esplénica, gástrica izquierda y hepática común. ¿La hepática común cuáles da? La propia, La hepática derecha e izquierda y la cística. La cística, ¿no? Que es otro trayecto que también es importante en el caso de una colecistitis, que es una de las referencias anatómicas que toman los cirujanos. La verdad, hay algunos trayectos que son muy diminutos. La cística es esta, mira. Vemos aquí el trayectito. Son unos trayectos muy diminutos que no tienen, no se pueden alcanzar a observar en el medio de contraste. Ándale. ¿Ok? Entonces, la hepática propia, a su vez, ¿en cuál se divide? La hepática propia. Ajá. La hepática derecha e izquierda. Izquierda. Y en algunas ocasiones nos da la gástrica derecha. ¿Ok? Puede llegar a tener que ser su origen a nivel de la hepática propia. Listo. Entonces, continuando con el siguiente vaso, que es la mesentérica. Entonces, más o menos 1 centímetro inferior al tronco se encuentra la mesentérica. ¿Ok? Esta mesentérica, ahorita vamos a hablar de cuáles son las arterias que da origen, pero algo que yo les quiero mencionar aquí es que cuando ustedes, si es que llegan a ver algún estudio en un corte tomográfico con contraste, hay un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de la tercera porción del duodeno. ¿Recuerdan el duodeno cómo va? ¿Te refieres a las porciones? Ajá. Sí. Cuatro Pues cuartos, Hay una parte retroperitoneal. Ajá. Y luego ya ves. La transversal, la descendente, ascendente. Ajá. Transversal, ascendente, descendente y la que comentó mi compañera. Entonces, miren. Eso es el estómago. ¿Ok? La siguiente porción del estómago es el píloro, que es esta porción. Si se me pierden me dicen y regreso. Estómago, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Este es píloro. Y posterior al píloro, la primera porción duodenal es la parte superior, ¿okay? Que es esta imagen que está aquí. Posterior a ello tenemos la porción descendente, que es esta que van aquí, que bien lo mencionaron. Y la tercera porción va a ser un trayecto horizontal que cruza por delante. Y transversal, ¿no? ¿Mande? Transversal, sí, perdón. Transversal. Transversal, ajá, transversal, sí, sí. Es el lenguaje. transversal. ¿Qué es Superior. esto? Ahí. Que vemos aquí. Superior. Entonces cruza por delante de la línea media y después asciende, que es esta pequeña porción que está aquí. Y aquí hay una referencia anatómica en donde está la transición del duodeno al yeyuno, que alguien sabe cómo se llama. Duodeno, El ángulo de... No. Cuando te preguntan que si es un sangrado alto, ¿a qué referencia toma? Es el ángulo de Trace. ¿Ok? Ese ángulo de Trace está dado por la unión de la cuarta porción del duodeno con el yeyuno. Entonces, lo relevante, o por qué les estoy mencionando eso, es que la tercera porción del duodeno de Trace, que es esta. Esta es la tercera porción del duodeno que cruza por delante de la aorta y por delante de los vasos ventrales de la aorta. En algunas ocasiones la mesentérica tiene un ángulo inferior, un ángulo más agudo, más cerrado que esto. Se dice que el ángulo de la
de la aorta con la mesentérica tiene que ser aproximadamente del 20 a 80 grados, ¿ok? En algunas ocasiones este ángulo se llega a agudizar, Wow. entonces nos puede dar así, que se quede así. Bueno, tiene que ser menor a 20 la referencia. La medida, perdón. Entonces, cuando el ángulo de la mesentérica es menor a 20, nos puede ocasionar una compresión de la tercera porción del duodeno y por ende, pues una dilatación de las porciones segunda, tercera y del estómago. Esto principalmente es en niños, pueden llegar a presentar dolor y como nosotros lo evaluamos es midiendo este ángulo. ¿Ok? Lo normal es esto, que se vea así, que se vea completamente, no es un ángulo ¿cómo se llama esto? De 90 grados. De 90 grados, ajá. Es inferior, Ujú. pero eso es lo que tienen que medir. Y hay otra medida, de la aorta, de la porción anterior de la aorta hacia la pared posterior de la vena mesentérica superior, Ajá. tiene que medir más de 10 milímetros. Si mide menos de 10 milímetros, ese es otro criterio de que está cerrado y que puede llegar a condicionar una obstrucción. ¿Ok? Mañana me dicen cuál es el epónimo de ese síndrome. ¿Epónimo? Tiene un epónimo, tiene un nombre. Muy bien, pero bueno, entonces continuamos. ¿Cuáles son los vasos que nos da la mesentérica superior? La pancreaticoduodenal inferior, Ajá. la arteria cólica media, cólica derecha, Cólica media, derecha y iliocólica. iliocólica, ¿ok? Entonces, como sus nombres lo refieren, pues van a irrigar esa parte. La iliocólica nos va a irrigar La parte del colon descendente, ¿no? no, de la unión, Ah, ok. de la unión. Aquí va, este es el ilio, si lo alcanzan a ver aquí, Sí. y este es el colon. Aquí la verdad el colon no hay pierde, va a seguir siempre, pues como nos lo enseñaron a explorar, todo el marco cólico, ¿no? Tenemos la válvula, después el ciego, tenemos el colon ascendente, el ángulo hepático cólico, el colon transverso, el esplenocólico, colon descendente y pues ya el sigmoides, ¿no? Entonces la arteria que irriga esa porción, La iliocólica. aquí está, es esta, ¿ok? La iliocólica. Es una rama que viene de la arteria mesentérica superior, que es este. Es el trayecto que viene aquí. ¿La siguiente cuál es? La mesentérica inferior, que inicia en L3, ¿no? Mesentérica inferior. No, pero de las ramas de la Ah, mesentérica. Se las voy a mostrar todas para que las vean. La cólica derecha es esta, Ajá. ¿ok? Que va a irrigar al colon ascendente. Ok. Que el colon ascendente es esto. Aquí obviamente pues se subdivide y ya va a dar a todas los vasitos que van hacia la pared. Entonces sería la iliocólica, la Ajá. derecha y la media. La derecha, la media y la pancreaticoduodenal. Que la pancreático la vemos en un corte transverso, que sería esta que está aquí. Aquí está el páncreas, este borde que vemos aquí como lobulado es el páncreas y esta es la pancreaticoduodenal izquierda. Obviamente ahí van a hacer anastomosis con la pancreaticoduodenal derecha, que es una rama de la hepática común, ¿vale? Muy bien. Entonces, va a haber dos anastomosis entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Alguien los recuerda? ¿Una qué, disculpa? Anastomosis. Creo que con la cólica media. Ajá, la cólica media, ¿con quién? Con la cólica izquierda. Izquierda, ¿no? ¿Y cómo se llama esa anastomosis? ¿Tiene un nombre? Arterias marginales, No. ¿no? Bueno, ahorita se los muestro. La arteria descendente mesentérica inferior, esta se dice que va a ser una rama, esta se me había olvidado mencionarla, va a ser una rama lateral de la aorta. Si vemos aquí viene la aorta y vemos que el origen está aquí. Este vaso que se ve aquí es la Mesentérica inferior. mesentérica inferior.
Y como su nombre lo dice, entonces, ¿qué segmentos irriga? El intestino, digo, el colon descendente. Colon descendente, colon sigmoides y a nivel del recto, ¿qué porciones? Mm, El recto superior, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién irriga los 2/3 distales del recto? La arteria rectal superior, ¿no? No, la rectal superior es de la... de la mesentérica. ¿Cuál? Las ilíacas. Las ilíacas, ok. ¿Por qué esta es la importancia? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la importancia de que el recto superior sea irrigada por la mesentérica inferior y el recto en su tercio medio y distal sea irrigada por las ilíacas? No, porque el recto es posterior, ¿no? Pasa posterior la arteria. Cerca de sacro. No tanto su ubicación, su importancia clínica Ah, en el cáncer, ¿vale? Cuando hay una lesión a nivel del cáncer que se da en los tercios medios o inferior, puede llegar a tener metástasis hacia las ilíacas. Y esto nos va a ocasionar que los ganglios que se lleguen a afectar o la afectación ganglionar va a ser a nivel de los ilíacos, ¿ok? En cambio, cuando es de la arteria rectal superior, eso lo que nos va a afectar son los ganglios mesentéricos, ¿ok? Entonces es ahí como nosotros nos podemos ubicar o lo que tenemos que esperar. Sí, Si en la entonces- colonoscopía o en una tomografía específica para evaluar una sospecha de tumor renal, de tumor rectal, nosotros ya sabemos dónde ir a buscar, ¿ok? Dónde van a estar los ganglios. Esa es la importancia de pues la irrigación, ¿vale? ¿Ok? Y pues la sigmoidea, que el sigmoides pues está en el cuadrante inferior izquierdo, que es este trayectito que vemos acá. Este trayecto Wow, línea está, hipodensa. Está muy, la verdad, está muy pequeña. Obviamente son trayectos muy pequeños, ¿ok? Listo. Y pues bueno, las arterias ilíacas, lo que les comentaba, estas son las otras dos que se va a dividir. Aquí en este paciente, estas imágenes más hiperdensas que se ven, pues ¿qué serían? Hiperdensas. Les voy a poner una simple. Tenemos un trayecto en una tomografía simple que tiene estas imágenes hiperdensas adosadas en su pared. ¿Qué pensarían que es? Aterosclerosis. ¿Cuál? Aterosclerosis. Aterosclerosis. Ok, Ok. esas son placas de ateroma. Las placas de ateroma se van a ver así. Son por su densidad Ajá. calcio, que ahorita vamos a recordar cuáles son las densidades tomográficas. Las placas se van a ver hiperdensas, ¿ok? Entonces, Como si tuvieran. contraste, Ujú. como si tuvieran contraste. Pero Yodo. observen esta imagen, esta es una simple. Ok. Ahora vamos a ver la que estábamos viendo. Si ven el contraste, cómo va dentro del vaso, Ujú. aquí. Es demasiado. Pero se observan estas imágenes más hiperdensas que el contraste. una calcificación. Calcificaciones, ¿ok? Entonces, aquí la importancia de las calcificaciones, obviamente este paciente tiene 59 años. Está joven. ¿Mande? Está muy joven, ¿no? Pues, Para presentar eso. pues para una enfermedad aterosclerótica ya no tanto. Con nuestra dieta, como comemos, los tacos y todo eso, pues está predispuesto. Entonces tiene estas plaquitas. ¿Ok? Entonces, las arterias ilíacas comunes se van a dividir en dos. ¿En cuáles? Externa e interna. Externa e interna, ¿ok? Aquí vamos. Si las vamos a irnos del lado derecho. Aquí va la externa, esta es la interna. La interna, pues como ya lo mencionamos, pues va a irrigar a las porciones inferiores del recto, las regiones glúteas y a los órganos sexuales. Pues en las mujeres va a dar las ramas de las uterinas, de las ováricas, y en los hombres pues de los penianos, ¿no? De los cuerpos cavernosos. La externa es este vaso que va aquí, que es el más largo. La femoral, ¿no? No, No. antes de La pupilite. No, la pupilite es mucho. Estás muy después, lejos. Estoy muy lejos. aquí, a nivel del canal inguinal, ya se convierte en femoral, que sería este trayecto que va aquí. Y la femoral, a su vez, se va a dividir en femoral profunda y femoral. Ajá. Antes decíamos femoral superficial. Ya no es correcto en nuestro lenguaje el decir femoral superficial, es solamente femoral y femoral profundo. ¿Ok? Y ya de aquí, pues bueno, yo no le voy a hablar porque son de las extremidades.
y aparte no llega al estudio, Ah, ok. pero eso es como conforma la irrigación y como se ve en la tomografía, los vasos gástricos. ¿Ok? Les quiero mostrar. Aquí está. Lo que les comentaba, en algunos libros te dicen que la mesentérica inferior es lateral a la pared aórtica, pero como vemos en este caso, pues los pacientes no leen los libros, entonces pues se ve, son diferentes, y vemos aquí que la mesentérica inferior es casi, sale en su cara anterior de la Ajá, aórtica. está enfrente, prácticamente. Entonces pues estos son variantes anatómicas que se pueden llegar a encontrar en los pacientes. Ok. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? No. Muy bien. ¿Cuántas densidades tomográficas hay? 5. Bueno. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Aire, agua. Bueno, líquidos. ¿No son 6? ¿En grasa? Ok. Falta metal. Metal. Metal, dice? hueso. ¿Son 5 o 6? A ver, la compañera. ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¿Yo? No, adelante. Ah, Adriana. Adriana, dígamelas. Gracias. Es metal, Líquido, calcio, metal y hueso. y tejidos blandos, líquidos, grasa y aire. Grasa y aire. Es que decir tejidos blandos es muy ambiguo. Justamente por eso se divide en grasa y líquido. Porque incluso aquí en la tomo, Dije, pues son también seis. ¿Son 5? en líquidos Grasa. varía Líquidos, incluso la densidad con la huesos, sangre. metales. Entonces, Aire, ¿no? Son- decir tejidos blandos se queda como muy ambiguo, eso es más como de placa. Ah, ok. Eso era lo que quería llegar. ¿Ok? Las densidades que nos mencionaste son de placa, sí es cierto que se ven aquí, pero aquí lo que se utiliza son unidades Honfin. ¿Ok? Todo va por unidades. ¿Ok? Entonces, la escala de las unidades va de los menos 1000, menos 1500, a veces hasta menos 2000, hasta los 2000. ¿Ok? Partiendo de, pues, de números positivos y negativos. ¿Ok? Entonces ahí nos centramos. A nivel del 0, que va de más menos 20 a 20, son densidades líquidas. ¿Qué tenemos densidades líquidas en el cuerpo? Sangre. ¿La sangre? La sangre. El problema ahí de la sangre no es que es completamente líquida. ¿Por qué? Porque contiene plasma. Tiene todos los componentes, ¿no? Ok. Hemoglobina, plaquetas, los componentes sanguíneos. Podría Entonces la ser- sangre es otra densidad que se nos agrega aquí a la tomografía, que no lo podemos ver por placa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos líquido? Líquido. El contenido de Líquido la, cefalorraquídeo, ajá. ¿Cuál? ¿Cuál? la vejiga. La vejiga, ok. ¿Cuál más? ¿Cómo se llama? Fisiológico, no patológico, porque Ah, ok. pueden decir la citis y también es válido, pero eso pues es Pues el contenido gástrico. el contenido gástrico en algunas ocasiones, ¿no? Porque pues cuando hay el bolo se conjunta con algunos ácidos y con material alimenticio que se puede hacer sólido, no Ok, completamente ok, líquido. Entonces, otra es la vesícula. Ah, ¿Ok? La vesícula biliar también contiene densidades líquidas. Y como bien lo mencionaron, la médula. En este caso vamos a tomar la vesícula. Observen cómo no manches, que esa es la vesícula. aquí a nosotros nos aparecen muchas medidas, pero el que nosotros tomamos es esta, que es la media. ¿Ok? Que es la media de este círculo, que es una herramienta que nos permite evaluar el promedio del área que está abarcando ese O sea, ¿qué círculo. tan grande es? Ajá, ¿qué tan grande es nuestro círculo? Porque yo lo puedo hacer diminuto, muy chiquito, o lo puedo hacer muy grandote. ¿Ok? Ah, ok. Hacer el promedio. Entonces nosotros como radiólogos lo que nos basamos es en en la media. Entonces vemos aquí, nos da 10.8 unidades Honfin. Entonces, como les dije, va de más menos 20 a 20. ¿Ok? Tejidos blandos, como lo mencionaba el doctor. ¿Cuál es el tejido blando? Graso, bueno, tejido adiposo. Bueno, eso es grasa, ¿no? Ah. Tejido blando podemos tomar al parénquima de los órganos, en este caso al hepático. ¿Ok? Obviamente, perdón, este estudio es contrastado. El contraste juega otro papel porque lo que hace pues va a aumentar la densidad de todos los órganos, tanto de los vasos sanguíneos como de los órganos sólidos. Entonces nos vamos a una simple. El hígado, que es un órgano de tejido blando, pues evaluamos su densidad
y observe. Su media es de 59. ¿Ok? Entonces sería de 30 a 50, más o menos. ¿De cuál? ¿De la de tejidos blandos? Ujú. Ahí hay una, más o menos es a menos hasta 100 unidades Hornfield que se pueden llegar a encontrar los órganos. ¿Ok? El problema ahí que se sobrepone es con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, al tener toda su composición sanguínea, hemoglobina, esto, nos va a dar una densidad mayor al líquido, pero no es tejido blando. Entonces la sangre en estadios agudos va a ser más o menos de 30 a 45 unidades Hornfield. Es decir, un sangrado que una laceración hepática, que lo vemos en un estudio simple, vemos algo hiperdenso ahí, nos puede decir que es, o a nivel del cerebro, nos puede decir que es sangre aguda o sangre fresca, que van unidades de 30 a 45. De 45 a 60 puede llegar a ser que sea sangre, pero ya sangre coagulada, como un hematoma a nivel del cerebro. ¿Okay? Entonces es ahí donde se sobrepone. No porque yo evalúe un área hiperdensa aquí, en la cavidad peritoneal, y me dé de 65, yo voy a decir, ahí tiene otro órgano. No, puede ser que sea un sangrado. ¿Vale? Entonces, la siguiente densidad, nos vamos hasta el lado opuesto, el aire. ¿Dónde hay aire? Pulmones. En los pulmones, ¿no? Y en Estómago. en el estómago, en el esófago, en el intestino, en todo trayecto gástrico digestivo, ¿no? Entonces, los blancos es de 30 a 100. El aire nos vamos a encontrar con densidades muchísimo más negativas, Creo que sí. que van casi de los menos 200 a los 1000, o sea, todo eso es aire, ¿ok? ¿Qué otra densidad es negativa? La grasa, ¿ok? Entonces, ¿dónde encontramos grasa? En el tejido subcutáneo. Observemos cómo la grasa a nivel aquí de la pared torácica anterior izquierda nos va a dar una densidad de menos 100, ¿ok? Entonces, la grasa va en ese promedio de menos 20 a menos 120, más o menos es como nosotros lo tomamos. Los tejidos blandos dijo que era de 30 a 100. De 30 a menos de 100. De 30 a menos de 100. Ajá. En algunas ocasiones, cuando hay mucho músculo, por ejemplo, ahorita vamos a ver acá, los músculos pues son tejidos muy densos que nos pueden llegar a dar densidades más altas. Entonces el músculo se clasifica diferente. No, el músculo es parte del tejido blando. Lo que te digo es que puede llegar a ver que sea, por ejemplo, en algún estado de inflamación nos puede dar densidades un poquito más altas. Pero mire, aquí, a nivel de los bastos, vemos que tienen unidades de 52.5 unidades Hall. Entonces va más o menos en ese promedio. Está fuerte el ¿Vale? paciente. Pues sí, se ve que no está tan gordito. Cuando hacemos un atomo, nosotros sí ponemos ahí tejido adiposo, ¿Alto? no, ¿Excesivo? engrosado, algo Ah, así. ok, Entonces, ok. para que hagan ejercicio y nunca se dejen estar gordos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la otra densidad que nos falta? Huesos. Hueso. Ajá, entonces los calcios, esas son densidades muchísimo más altas, más de 100 unidades por mil. Okay. Obviamente aquí pues va a depender de la mineralización, Los huesos del son estado de- óseo del paciente. De 100. Y vamos a observar ¿Entonces huesos de cuánto a cuánto es? más o menos arriba de 100. Ok. En algunas ocasiones es muy, por ejemplo en la cortical puede llegar a ser más alto. ¿De 100 a 150? A casi como 800, 700 unidades. Posterior a eso ya siguen las De densidades. 100 a 800. Densidades metal. Okay, en este caso este paciente no tiene ninguna densidad Pues, metal. La más radiopaca, ¿no? La más radiopaca. Por ejemplo, lo que son las suturas, los que son material quirúrgico, los que son las válvulas, los que son las... ¿Mande? Tenía un catéter por ahí para que. Hay que ubicarlo. midiera la densidad a nivel Te abdominal. toca ubicar el catéter antes. ¿Al corazón? No, ¿En dónde? el líquido libre. ¿En dónde? Ah, el de líquido. Por ahí está. Aquí está, sí. Oh. El catéter, ¿ok? ¿Y por qué le habían colocado catéter? ¿Por qué cree? Es un catéter que va a la cavidad peritoneal. Su punta termina. Aquí está enrollado. Una biopsia. Su punta termina aquí. Y ese es el colon, ¿no? El colon es este. Ah, ok. Está en cavidad peritoneal. Su punta termina aquí. Está
Si ven aquí todo esto, estos 4 imágenes puntuales que se ven aquí, es que es un catéter que está dando vuelta. Entonces, vean la continuidad. Aquí viene, aquí da una vuelta, aquí viene, aquí da otra vuelta, aquí viene, aquí se comunica con este y tiene el trayecto por donde ingresó. Es aquí. Casi ingresó a nivel de la cicatriz umbilical para umbilical izquierdo, a nivel de los rectos. ¿Por qué creen que se lo colocaron? Pues que si estuviera de espaldas te diría que le colocaron un catéter en riñón, pero no tiene nada que La ver. punta queda en la cavidad. Y tenemos esta imagen que es a nivel de la fosa ilíaca derecha, que nos da una densidad de 9.1 unidades Conti. ¿Qué es? Tejido blando, ¿no? 9.1 unidades Conti. ¿Cuál es? Líquido. Líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Tenemos líquido de manera libre en la cavidad abdominal? ¿Una persona sana? No. No. Entonces, ¿Tenía edema? tiene ascitis. Miren, aquí está el vaso, hace ratito se los enseñé. Acumulación de líquido en el cuerpo. El vaso se los enseñé y miren, vasito nos da 44, densidad de tejidos blandos. Y lo que se ve aquí hipodenso nos da 6.5. Lo que se ve más hipodenso, que es la grasa peritoneal, nos da menos 111. Entonces, ¿qué es esto que vemos aquí? Líquido. Líquido, ¿ok? Hay líquido periesplénico, que es todo esto que está envolviendo aquí el vaso, miren. Líquido perihepático, que está aquí. Tenemos líquido perigástrico, que miren, aquí está el estómago, ¿se acuerdan que se los mostré? Y aquí hay gas, aquí hay líquido, miren. 4.1. Y si continuamos bajando, vamos a observar el líquido en la corredera parietocólica derecha, que es esta. Y aquí escasamente en la parietocólica izquierda. Entonces, este paciente probablemente ha de haber tenido más cantidad de líquido de ascitis y le colocaron un catéter de drenaje. Que este es un buen ejemplo para mencionar un material externo que también llegan a tener densidades muy altas. Si lo observamos, nuestro ROI, este círculo que nosotros hacemos se llama ROI. Como les dije, es para evaluar densidades. El tamaño lo hacemos diminuto y vean la pared de este dispositivo nos da de 540, entonces es un objeto externo, ¿vale? Listo. ¿Qué otra densidad hay, Samu? Vean los pocos Ya seguros. se en todos, nada más faltaría metal, pero pues no. ¿Cuál? Metal ahí no se ve. Ajá, aquí no hay no se metal. ve. Ok. Pero bueno, el metal son, por ejemplo, los tornillos transpediculares, las prótesis, Las placas. las plaquitas nos van a dar densidades de más de 1000, ¿ok? A veces pueden llegar hasta 2000, dependiendo de la composición del objeto externo, ¿ok? Entonces, ¿listo hasta ahí? ¿Dudas? Muy bien. Bueno, entonces, el día de mañana vamos a ver, ya son las 12, vamos a revisar. ¿Qué quieren revisar? ¿Apendicitis o colecistitis? Apendicitis. Apendicitis. Vamos de abajo hacia arriba. Vale, listo. Entonces, pues ahorita ya vimos